Existe un amplio consenso entre los especialistas en cuanto a que el nombre de Castilla significaría tierra de castillos, y sabemos que las fortalezas siempre han tenido una energía especial. En la mayoría de ellas se vivieron batallas, amores imposibles, altas traiciones y todo ese cúmulo de hechos históricos que han provocado que las leyendas y los misterios que las rodean hayan llegado hasta nuestros días. En lo alto de uno de tantos cerros de tierra de pinares custodiando el pueblo de Portillo existe una de estas fortificaciones que es la que atrae mi atención en mi investigación de hoy. En ella intentaré averiguar más sobre sus mitos, su historia y sobre todo su leyenda. Por eso me encuentro hoy aquí, en pleno corazón de Castilla, en la provincia de Valladolid. Sed bienvenidos al Castillo de Portillo. Sobre este Castillo de Portillo, que está situado en la provincia de Valladolid, se cuenta una leyenda, se cuenta una historia de unos jóvenes universitarios que fueron a hacer una serie de pruebas esotéricas y allí encontraron un fantasma. Aunque no tenemos imágenes sobre lo que pasó allí dentro, ellos dicen haber visto una presencia que tendría un aspecto alto, con pelo rizado y armadura, lo que sería el espíritu de un antiguo caballero medieval. Los desencarnados se pueden presentar, y de hecho se presentan con la forma que tenían en vida y con una condición: se presentan con la forma donde mejor estaban. Es decir, si ellos, por ejemplo, fallecieron con 70 años en una calidad a lo mejor un poco que no era muy agradable, se van a presentar en todo su esplendor, como si tuvieran 30 o 40 años. El saber que vas a conocer un lugar donde varias personas afirman haber visto un fantasma recientemente, hace que las ganas de investigar en él sean increíbles. Y con esa idea en la cabeza, fuimos al Castillo de Portillo, con el pensamiento de poder traer de vuelta una prueba que nos mostrara ese fantasma en alguno de los enclaves del mismo. Sin embargo, en la investigación pudimos encontrar muchas cosas más. En lo alto del municipio emerge protector del poblado al que custodia el Castillo de Portillo. Su estado no se aleja mucho de cómo debió de ser en sus comienzos, y eso siempre hace que el visitante sienta la magia de transportarse a la época medieval en la que vivió su máximo esplendor. Sin embargo, ¿sigue quedando algo en su interior, añorando esos tiempos pasados? La razón por la que estoy hoy aquí tiene que ver con esa conexión entre el pasado y el presente. Y es que he decidido venir a investigar hasta este lugar por algo que sucedió dentro de este castillo en el año 2013. Hasta este lugar vinieron en aquel año unos estudiantes universitarios amantes del oculto a realizar una serie de pruebas dentro del castillo. Un lugar así, repleto de hechos históricos de los que has sido testigo, es un emplazamiento donde la carga energética espiritual, según comentan los expertos, es más alta de lo normal. Debido a esta razón, la probabilidad de encontrar algo aquí es mucho mayor, y los estudiantes, en aquella ocasión, tuvieron la suerte de hallar algo. Esos estudiantes afirmaron haber visto aquí dentro la figura de un hombre alta y delgada. Además, añadieron que esa persona iría ataviada con una armadura de época medieval y que tenía el pelo rizado y alborotado. Pero ¿quién sería esta figura? ¿Sería una persona histórica relacionada con el castillo? Eso es lo que quiero descubrir. Para intentar averiguar quién podría ser, y antes de realizar las pruebas pertinentes en busca del fantasma, quiero investigar el pasado del pueblo y la historia del castillo. Creo que conocer todo esto a fondo
podrá ayudarme a comprender mejor quién pudo ser ese extraño personaje. Pero, ¿por dónde empezar? Puede que el punto de partida de mi investigación sea conocer la historia del pueblo, así como algunos de sus enclaves que todavía permanezcan en pie, y también charlar con alguna persona que conozca todo sobre él. El castillo de Portillo, también conocido como el Castillo de los Condes de Benavente, está situado en la provincia de Valladolid, en el municipio de Portillo. Una construcción perteneciente al siglo XIV que ha sido considerada bien de interés cultural. Pertenece al tipo de fortificaciones señoriales de la Escuela de Valladolid, que se crearon en torno al siglo XV. Adquirió una gran relevancia en el siglo XV, durante el reinado de Juan II. La nobleza en esa época estaba enfrentada en dos bandos, uno que era favorable al rey, encabezado por el conde Álvaro de Luna, y otro que estaba en contra del rey Juan II, encabezado por los infantes de Aragón. Estas fortificaciones se construyeron para aparentar riqueza y poder de los señores de la zona, en un momento de conflictos y guerras muy importante. Me adentro en Portillo con la imagen en mi cabeza de la figura que afirmaron ver en el castillo. Quiero que permanezca en ella para intentar identificar algún personaje o hecho con quien relacionarla de inmediato, y con esos pensamientos voy a conocer el pueblo. Creo que es el mejor inicio posible para mi investigación. Portillo contaba con 7 iglesias, de las cuales tan solo quedan en pie 3, pero ese número pone en evidencia la gran importancia que tenía el pueblo en el pasado. Esta de aquí es la iglesia de Santa María la Mayor del siglo XVI, un poco posterior al castillo. Su gran tamaño evidencia que este pueblo fue muy próspero en otros tiempos. Pero ¿de dónde viene esa prosperidad? ¿Tiene relación con alguna familia nobiliaria? Y si fuera así, ¿el caballero que se vio en el castillo tendría relación con esta familia? Las preguntas no paran de brotar en mi cabeza y mi camino prosigue por algunos de los enclaves históricos más relevantes del pueblo. En otros tiempos, una gran muralla rodeaba todo el poblado y de ella tan solo quedan algunos restos. El más reseñable es al que me dirijo y creo que puedo encontrar, más tarde o más temprano, algo que me dé una pista sobre esa extraña figura, o al menos quiero intentarlo. Este es el llamado Arco Grande. Según los historiadores, esta era la entrada principal al castillo. Tiene 4 metros de altura y 3 de anchura y está coronado por un matacán en perfecto estado, no así la muralla que lo rodea. Por aquí, en otros tiempos, las personas entraban y salían en busca de mayor fortuna en sus vidas. Continúo mi paseo por el pueblo en busca de otro edificio de la misma época, que no es otro que la ermita del Ecce-Homo de Arrabal. Voy hasta allí porque he oído que encierra un misterio que quiero conocer y ver si tiene alguna relación con los misterios del castillo. Me encuentro en la ermita del Ecce-Homo de Arrabal de Portillo, justo delante de esta imagen del Cristo de las Injurias. Mi razón por la que me encuentro aquí os la contaré ahora mismo, pero antes quiero hablaros sobre esta imagen que me ha sobrecogido profundamente. Y es este niño Jesús recostado plácidamente sobre lo que parece una calavera humana, algo bastante inquietante. En este lugar cuentan que se creó la cofradía sacramental de las ánimas de Arrabal de Portillo, allá por el año 1520, y tiene una relación muy estrecha con una leyenda que se cuenta en este lugar, muy cerca de aquí, justo en el río. Ahora mismo la vais a conocer. Según cuenta la tradición, una oscura noche de invierno, un hombre logró adentrarse en la iglesia del Arrabal de Portillo. Allí consiguió robar el copón con las sagradas formas en su interior y huyó del lugar. Nada más salir de la iglesia, tiró al arroyo que pasa por el arrabal lo que el copón contenía. A los pocos minutos pasaba por allí un arriero con su carro que escuchó cantar a las ranas de una manera muy exagerada,
algo que le pareció extraño y por eso se acercó para ver qué ocurría. Al observar el lugar, pudo ver un cerco de ranas que no paraban de croar alrededor de lo que parecían las obleas de la iglesia. Inmediatamente se consiguió dar caza al ladrón, que fue puesto entre rejas para cumplir condena, y en ese mismo lugar se edificó una ermita en la que se veneraría la imagen del bendito Cristo de las Injurias. Es la primera vez que podemos ver la imagen de un hombre misterioso, como se nos ha contado en la leyenda. Pero su descripción de vulgar ladrón no cuadraría para nada con la de caballero que yo vengo buscando. Sin embargo, debe de haber más historias ocultas aquí, más leyendas sobre Portillo. Para averiguarlas, para averiguar su historia, voy a hablar con Juan, el alcalde, y así poder empaparme un poco y ver cómo creció y cómo nació este pueblo a lo largo de los siglos. Muy buenas, Juan. ¿Qué fue antes, el pueblo o el castillo? Bueno, pues como todo asentamiento medieval, digamos que la villa nace por la llegada de un noble, un conde que se asienta en el lugar, y a partir de ahí pues va surgiendo el pueblo. Y dadas las características donde está situado Portillo, pues es un lugar idóneo para el castillo. Entendemos que primero fue la villa y a partir de ahí pues surgió la posibilidad de crear un castillo que sirviera de protección tanto a esos nobles como a los vasallos que venían con el noble. ¿En qué momento tenemos una primera constancia histórica del castillo? Pues el castillo como tal, ya bueno, sobre los años 900 o por ahí, estamos hablando del siglo X, ya hay alguna estructura que habla del nacimiento del castillo. Pero no es el castillo tal y como lo conocemos, ¿no? No, claro, el castillo ha pasado por muchas manos y por muchas etapas. Fue primero un castillo a nivel de defensa, pero luego también ha sido residencia de reyes y de nobles, o sea que ha pasado por muchas etapas, claro. En esa primera etapa su función era más de fortaleza, ¿verdad? Así es como te decía antes, que era más defensiva, donde los vasallos de los alrededores, de los arrabales, podían meterse dentro del castillo y así pues, crear una defensa y una protección mucho mejor. Y durante esa época musulmana fue un lugar de batallas, pero después, cuando pertenece al reino de Castilla, ¿qué ocurre con el castillo? Bueno, pues la historia nos sitúa fundamentalmente en el rey Juan II, que tiene como vasallo a don Álvaro de Luna, que es bueno, pues personaje ilustre de aquí de Portillo. Juan II le dona el castillo a Álvaro de Luna, porque Álvaro de Luna pues, en esa época era un personaje muy importante y muy influyente de toda Castilla. No dejó de ser condestable de Castilla y valido del rey Juan II. Entonces le cede el castillo y paradójicamente el destino quiere que pase sus últimos días Álvaro de Luna no en su castillo como huésped, sino como preso. Normalmente cuando los castillos dejan de pertenecer a los nobles entran en declive, pero ¿qué ocurre con el castillo de Portillo? Pues sabemos que llega a manos de un párroco de Arrabal y a su muerte como que pasa a formar parte de los vecinos. Entonces llega el padre de Pío del Río Ortega, que es un médico, personaje también ilustre del municipio. Justamente estoy de frente a la casa donde nació, donde también tenemos un busto del personaje. Entonces el padre de Pío del Río Ortega lo que hace es quedarse con todas esas pequeñas partes de los vecinos y pasa a formar parte de su propiedad, que luego lo hereda Pío del Río Ortega, y Pío del Río Ortega lo dona a la Universidad de Valladolid. En mis investigaciones siempre voy en busca de mitos y de leyendas, y en este castillo yo ya he escuchado una, pero ¿existe alguna otra en referencia a este castillo? Bueno, pues podríamos hablar de un lado oscuro que habla de que una reina mora pues estuvo habitando en el castillo y murió, y al parecer pues bueno, pues se oían como ruidos en el pozo,
Entonces, bueno, pues eso asusta y lo que hizo la gente fue echar piedras, tirar piedras al castillo y de hecho por eso estaba totalmente tapado. La gente intentaba, por así decirlo, tapar el lugar para que no brotaran. Yo creo que esas voces pues provocaban miedos y era la manera de intentar evitar que saliera a la luz o que pudiera esas voces convertirse en persona, ¿no? Y bueno, pues era la forma para evitarlo. Pues Juan, muchísimas gracias por toda la información que me has podido dar de Portillo. Yo voy a continuar mi investigación aquí en el pueblo. Tras haber hablado con Juan y aprender más sobre la historia del pueblo y del castillo, tengo más información para mi investigación. Me sorprende el dato que desconocía acerca de la leyenda de la dama, algo que añade más enigmas aún al castillo. ¿Y si esa dama estuviera relacionada de algún modo con el fantasma? ¿Podría ser él el encargado de protegerla a ella o a la propia fortaleza? Desde este cerro se tienen unas vistas espectaculares de la llanura castellana, y es que a esta altura el emplazamiento defensivo tenía el privilegio de poder ver a cualquier enemigo que se acercara por la zona. Estando en un lugar así, a mí me viene a la mente el pensar que probablemente hace siglos una persona tuviera las mismas vistas que yo ahora, y eso me ayuda enormemente a sumergirme con mi imaginación en la historia de este castillo. Lo primero que llama mi atención del castillo es la sobriedad con la que te recibe. Observo en él pocas puertas y menos ventanas, y todas son estrechas y angostas. Mi primera impresión es que me encuentro en una fortaleza austera, humilde en su grandiosidad. Es como si el castillo en sí coincidiera con la descripción de su propio fantasma en sus formas alargadas, con su armadura de piedra amurallada. Es un perfecto ejemplo de fortaleza castellana. Las batallas que se vivieron en este castillo tuvieron como uno de sus lugares más importantes este patio llamado Patio de Muerte. Aquí entraban los primeros hombres situados en el ejército enemigo, que quedaban atrapados entre las puertas que podemos ver. Desde lo alto se ponían los hombres que estaban defendiendo esta villa, Portillo, y les apedreaban, les tiraban flechas e incluso aceite ardiendo. Este lugar fue lo último que vieron muchas personas en aquella época. Me apasiona caminar y seguir encontrando detalles históricos tan bien conservados. Al lado del patio de armas puedo ver uno que me sobrecoge al pensar en lo que pudo ver y suceder en aquel tiempo. Aquí, justo debajo de la muralla, encontramos un hueco de 4 metros de profundidad que se llamaba Pozo Podridero. Este nombre viene dado porque por aquí se tiraba a los delincuentes hasta que cumplieran su condena. Pero esa caída de 4 metros para cualquier cuerpo humano podía ser mortal. Si eso ocurriera, el propio prisionero tenía la mala suerte de morir. Si no, si se hería en ese hecho, los gritos de dolor se oirían por el castillo durante varios días hasta que se le acabara esa condena. Parece que hoy en día todavía se pueden escuchar algunos de esos gritos. Como puedo ir observando, la estructura del castillo ha permanecido bastante intacta durante todo este tiempo, pero no siempre fue así. De hecho,
Los arreglos que llevó a cabo el rey Enrique IV de Castilla aquí en este castillo y también en el de la Mota crearon la llamada Escuela de Castillos de Valladolid, cuyos propietarios eran nobles de bajo rango que intentaban ascender rápidamente. Pero, ¿qué ocurrió aquí antes de esos arreglos? ¿Cuándo se construyó la que fuera la fortaleza primigenia? ¿Cómo fue construida? ¿En qué momento histórico se vive esta construcción? Quiero conocer las respuestas a todas estas preguntas para intentar estar más cerca de ver esa conexión con el fantasma, y para ayudarme a ello voy a hablar con Ana. ¿En qué momento concreto se construye esta fortaleza? Bueno, el origen exactamente no se sabe. Las primeras noticias escritas son aproximadamente del siglo XII. En un documento se habla de que la infanta Doña Sancha, que era la hermana del rey Alfonso VII, pues dirime un litigio a través de la villa de Portillo, es decir, que la dona a la sede del obispado de Palencia. Ese castillo originario, esa fortaleza primigenia, por así decirlo, ¿queda algún resto en concreto que sepamos? Claro, probablemente todos los muros exteriores del patio de armas. Esa estructura primigenia sería la torre del homenaje a un lado, en el lado noroeste, y luego el cuadrángulo que forma el patio de armas y todas las estructuras de alrededor del mismo. En este castillo entonces se apresaba a muchas personas. Bueno, no tenemos un listado, ¿no?, como tal, pero es de esperar que sí. De hecho, hay dos tipos también de prisioneros, ¿no? Estaban los prisioneros como menores, como sin importancia, para los cuales había otros destinos dentro del castillo, pero luego además la planta inferior de la torre del homenaje es como una prisión para prisioneros ilustres, ¿no? ¿Y esto que tenemos aquí tiene algo que ver con alguna prisión o tiene otra función? No, es un pozo que, bueno, el tener agua en un castillo, ¿no?, el poder proveerse de agua y de otra serie de habituallamientos en el caso de que hubiese un asedio era fundamental. Entonces es otro de los rasgos muy singulares del castillo de Portillo. Se puede bajar hasta abajo y hay una serie de salas, cuando vas bajando por la escalera de caracol, que pues tienen unas dimensiones como para que hubieran podido ser, por ejemplo, prisión, pero es probable que no, se descarta esa opción porque no hay ningún tipo de puerta o resto de algún herraje, ¿no?, para poder cerrar esas salas, es decir, son salas abiertas de forma cuadrangular de distintos tamaños, y la verdad es que no se sabe para qué se usaron exactamente. La razón por la que yo he venido a investigar aquí al Castillo del Portillo es en busca de una leyenda, de una figura que se ve por aquí. ¿Tú sabrías decirme algo sobre esa leyenda o conoces algún otro tipo de leyenda que esté relacionada con este castillo? Sí que os quería contar una de las leyendas, ¿no?, del castillo, y que habla de lo que se conoce como la Cueva de la Mora, que sería una especie de pasadizo, según cuentan, que llevarían desde el castillo de Portillo hasta la parte de abajo, Arrabal de Portillo, incluso más lejos, ¿no? Yo he escuchado, también me lo contó anteriormente Juan, la existencia de una zona relacionada con lo que tú me has dicho, con esa leyenda del pasadizo túnel de la Mora, de que se comenta que la gente escuchaba desde una especie de pozo unos gritos que venían y que eran provenientes también de ese túnel, y que por eso la gente del pueblo se dedicaba a tirar piedras sobre esa zona. Y ahora voy a intentar profundizar un poco en esos misterios, esos recovecos de los que me has hablado, para proseguir con mi investigación. Al escuchar el pasado tan turbulento que tiene el lugar en el que me encuentro, me hace entender esa predisposición que puede tener para captar en él algún tipo de energía.
Aquí se vivieron numerosos momentos históricos como los que acabo de escuchar, pero tengo la impresión de que aún me queda mucho por conocer. Cuando empecé a investigar por el castillo y a realizar distintas pruebas, la adrenalina que tenía en mi cuerpo por encontrar al fantasma me invadía por completo. Como todos los castillos de esta época, podemos encontrar numerosos pasadizos y lugares subterráneos. Durante todo este tiempo, el castillo ha sufrido numerosas reformas y modificaciones. Todos estos cambios han provocado que hoy en día el castillo cuente con numerosos pasillos angostos que servían para escapar de forma rápida en caso de que el castillo fuera asediado por los enemigos. Estamos hablando de una época de guerras y cuando se asediaba un castillo y se veía que ese castillo podría ser perdido por parte de los nobles que se encontraban en su interior, escapaban por esa zona de pasadizos. Estas estructuras se conservan en la actualidad, otorgándole al castillo un cierto toque mágico y misterioso, lo cual reforzaría la creencia de la existencia de un espíritu que viviría en estos pasillos. Además, toda esa historia, todos esos misterios que alberga el castillo, hacían de la situación algo completamente fascinante. He esperado a esta última hora de la tarde porque fue en estos instantes cuando los estudiantes universitarios consiguieron ver aquella figura en algunas de las habitaciones del castillo. Por eso voy a realizar un barrido fotográfico en estos momentos, para intentar captar esas energías, para ver si yo puedo tener suerte y conseguir ver a esa figura alargada y delgada de la que ellos hablaban. No sé todavía si habré encontrado algo en el barrido fotográfico. De hecho, tendré que esperar a terminar mi investigación aquí para descubrirlo. Pero lo cierto es que el poder caminar por los angostos y lúgubres corredores del castillo hace que me sienta mucho más cerca de encontrar una respuesta al enigma de la extraña figura que me trajo hasta aquí. He decidido detenerme exactamente aquí porque he podido observar numerosos restos de las antiguas columnas que pertenecían al patio de armas. Y no solo eso, también las gárgolas, antiguas gárgolas que estaban situadas en la parte más alta de la torre del homenaje. Y también aquí una pila original de aquella época que se conserva todavía casi intacta. En un lugar así la carga histórica es tan potente que probablemente pueda captar algo con mi cámara. Hay algunos rincones que parecen haber permanecido iguales durante siglos, como si el tiempo los hubiera respetado tal y como se crearon en su momento. Es un lugar apasionantemente misterioso. Parece que de cada una de estas piedras pueda brotar de un momento a otro una nueva leyenda o historia de la que fuera testigo. Aquí doy por concluido el barrido. Veré si mi decisión de tomar estas fotografías a esta hora del día ha sido la adecuada, buscando tener la misma suerte que tuvieron los universitarios en su momento. Otra idea podría haber sido hacerla de noche, pero eso ya no lo sabré. De todos modos, ahora voy a continuar con mi investigación y en esta ocasión voy a conocer a una persona que conoce a fondo la historia de este castillo. La última noticia que tengo de este castillo es que fue vendido al rey Juan II de Castilla. ¿Quién se lo vendió? María, la hija de Enrique III, se lo vende a Juan II y es una manera que así ya el castillo, la villa y el alfoz queden ya en patrimonio de la familia real. Y en ese momento en el que ya pasa a pertenecer este castillo de Portillo a la corona de Castilla, ¿qué cambios se producen en él? Bueno, pues Juan II decide cedérselo a Diego Gómez de Sandoval por su buen hacer en la actividad política del momento y también por los servicios prestados en la guerra de los moros, contra los moros. Entonces decidió cederle el castillo a la familia Sandoval. ¿Y cómo trata la familia Sandoval al castillo mientras les pertenece? Ellos ya se encuentran con el castillo construido. Es un castillo de la planta cuadrada, con torre del homenaje en la esquina y 3 cubos en cada esquina, y pertenece a la Escuela de Valladolid. Ya se encontraron en el castillo así, pero bueno, sí que crearon alguna reforma, un poquito más, dándole un poco más de austeridad, más palacial, un poquito más de residencia. O
O sea, que lo adaptaron para poder vivir de una manera más cómoda aquí, ¿no? Sí, fue un poco entre idas y venidas, ya lo veremos, entre la familia Sandoval y los Mendoza, los que fueron construyendo un poquito más ese aspecto. Me has nombrado a los Mendoza. ¿Quiénes son esa familia y qué relación tienen con este castillo? Cuando Sandoval se queda con el castillo, ¿qué ocurre? Que se pone de parte del bando de los infantes de Aragón. Entonces, claro, Juan II pues, no le gusta, evidentemente, y le castiga quitándole el castillo, se lo confisca. Y entonces lo que hace es cedérselo a la familia Mendoza. Encima de que Juan II le regala un castillo, él le traiciona años después. Sí, efectivamente. Pero bueno, pues con el tiempo, al final los dos bandos hacen un acuerdo de paz, de manera que es un poco perdonado, pero con una condición. Sandoval, para poder volver a entrar, tiene que pedir permiso al rey, si no, no puede acceder. Cuando Juan II le pide a Sandoval que tiene que cruzar desde Aragón a Castilla, ¿qué hace él? Pues al final Sandoval viene y lo que hace es coger prisionero a Juan II. El traidor volviendo a traicionar. Volviendo a traicionar, efectivamente. Le coge prisionero y le trae a la prisión real del castillo de Portillo. Lo que pasa es que Juan II consigue escapar y en la batalla de Olmedo vence a Sandoval. Y durante todo este tiempo, los Mendoza, ¿qué están haciendo? Los Mendoza están habitando el castillo en este momento, están aquí porque Juan II se lo cedió, pero como tenencia, porque no dejó de pertenecer a la corona de Castilla y ellos habitaban el castillo. Lo que pasa que luego, cuando Sandoval se hizo otra vez un poquito con el poder, pues lo que hizo fue, bueno, pues eliminar todas las dotaciones que se habían dado en su momento y los Mendoza otra vez fuera del castillo. Y tras esta batalla de Olmedo, Sandoval se va a Aragón, pero por lo que tengo entendido, entra otro personaje en juego, ¿no? Sí, Sandoval huye a Aragón al final y entra en juego don Álvaro de Luna, el máximo representante del ejército y el que tenía la máxima autoridad en ausencia del mismo, del rey. Entonces don Álvaro de Luna, pues con esa autoridad que él tenía, quería volver a darle el auge que tenía la corona de Castilla y el poder que tenía, pero eso a los nobles no les gustó nada. Entonces decidieron al final bueno, tomarse un poco la justicia por su mano y en Burgos le cogieron prisionero. Fue otro de los personajes que estuvo prisionero en el castillo de Portillo, aquí en la prisión real. Pero Álvaro de Luna no escapó, fue trasladado a la Plaza Mayor de Valladolid, donde fue decapitado, y es curioso que unos 200 años después el Consejo de Castilla le dio la razón a don Álvaro de Luna. Tengo entendido que hay cierta leyenda relacionada con Álvaro de Luna y un tesoro. Sí, las crónicas indican que con todo este poder que tenía iba recaudando riquezas y vino con 2 arcas llenas de monedas de oro. Esas arcas, según las crónicas, estaban guardadas en el monasterio de San Benito de Valladolid. Ahí sí que hubo un rifirrafe porque él se lo quería traer a Portillo. Aquí todavía no había esa arquitectura defensiva para poder defender esas arcas, pero curiosamente lo trajo aquí. ¿Qué ocurrió? Que solo se supo que salió un arca con monedas de oro y la otra es la leyenda que dice que no se sabe qué pasó con ese arca. Pues otro misterio más de tantos que estoy viendo que tiene el castillo de Portillo. Si te parece bien, vamos a dar una vuelta y conocemos alguna de sus otras estancias. Perfecto, estupendo, muy bien. ¿A quién pertenece el castillo cuando muere Juan II? El castillo se lo lega en testamento a su hijo Alfonso, pero el heredero de la corona, Enrique IV, incumple el testamento y entran en disputas. Alfonso se lo cede a su partidario, Alonso de Pimentel, y se queda con el castillo, Pimentel. Pero claro, se pone de parte de Enrique IV, el cual le cede la villa. De esta manera, al morir Enrique IV, Pimentel finalmente pues, se cambia de bando ya a los partidarios y a la corona de los reyes católicos. Por lo que estoy pudiendo comprobar, las personas a las que pasa a pertenecer el castillo es como que les entra
unas ganas inmensas de cambiar de bando, de traicionar a la persona que se lo ha regalado. Lo hemos estado viendo a lo largo de la historia y ya al final con la familia Pimentel parece que ya para ahí un poquito hasta la familia de Osuna. Es fascinante ver cómo en esta zona, que en teoría era importante defensivamente, pero no tanto, hay tantas traiciones seguidas. Pero sí que era verdad que era un paso de camino de Segovia a Valladolid, no había ríos y bueno, pues había que crear alguna fortificación, pero se ha ocupado por nobles, por reyes y como residencia y perteneciente a la corona, claro. ¿Con qué finalidad hace Enrique IV las obras aquí en el castillo? Sí que es verdad que tenía varias puertas de entrada, pero era conveniente crear ya un recinto exterior y su foso para darle un poquito más de protección. Los condes de Benavente, ¿cómo tratan al castillo cuando les pertenece a ellos? Pues le dan un uso útil, defensivo y elegante a la par, ¿eh? Construyen la muralla exterior que rodea esta primera parte, este núcleo central, la construcción del pozo, igualmente, que es transitable este pozo, además, es muy curioso, y ya tenemos arquitecto o constructor, García del Ave, que es el que va un poco guiando un poco la manera de construir. Y ya se notan las marcas de cantero en este castillo también, en el cual cada cantero iba dejando su marca y en función de cuántas piedras hubiese puesto, así cobraba. En ese pozo es donde podemos encontrarnos ciertos habitáculos que no se saben lo que fueron, ¿no? Hay 3 estancias a diferentes niveles, en las cuales pues, hay diferentes teorías. Se comenta que si servía para guardar la munición, cosa que podría ser una zona húmeda y a la hora de utilizarla, pues bueno, no puedes utilizar la munición húmeda. Para rezar, no, supuestamente debería haber una capilla en este castillo porque está ligado también a lo religioso. Y otra teoría que también comentan es para las escuchas. Con esas estancias, en el caso de un ataque bajo tierra, pues se podía escuchar si entraba algún tipo de herramienta o de útil que pudiera atacarnos. Intentaré después, más adelante, conocer esas estancias, a ver qué opinión me merecen. También te quería preguntar, porque mi investigación me trae al castillo de Portillo en busca de una figura que se ha visto por este lugar, alta, delgada, vistiendo una armadura, y quería saber si tú conocías algún detalle al respecto. Ha habido alguna leyenda, que sospechan, en la Poterna Sur, que lo llaman la Bajada a la Mora, donde se comentaba que sí, podía haber algún tipo de historia mágica del castillo y de cosas que habían sucedido en la Bajada a la Mora. Pues voy a seguir investigando esos rincones tan únicos de los que me has hablado, a ver si puedo encontrar alguna respuesta a todos estos misterios que me están fascinando del castillo de Portillo. Muchas gracias, Esther. Conociendo ya todos los datos históricos disponibles, puedo comprobar qué es lo que hace especial a este castillo. Aquí han estado encarcelados numerosos prisioneros pendientes de ser ejecutados, y eso podría dar explicación a la cantidad de energía del lugar. El carácter noble de esos prisioneros podría dar lugar a una explicación sobre el personaje que podría ser el fantasma. ¿Es entonces uno de estos nobles encarcelados la figura que vieron los universitarios aquí? De no ser así, ¿podría ser alguno de los ilustres propietarios como don Álvaro de Luna o el conde de Benavente, Rodrigo Pimentel? Lo que está claro es que existe una gran posibilidad de que todas estas galerías subterráneas alberguen alguna respuesta a todos esos misterios que llevo investigando desde que llegué aquí, al castillo de Portillo. Por eso voy a colocar 4 cámaras a lo largo de las estancias subterráneas que forman este pozo de 32 metros de profundidad. Las colocaré grabando durante 1 hora ininterrumpidamente en busca de esa figura tan misteriosa que quiero encontrar. La segunda cámara quiero colocarla en los escalones de acceso a las profundidades. Es un lugar de paso obligatorio y cualquier cosa que acceda a este emplazamiento
tiene que pasar por estos estrechos peldaños. La siguiente de las cámaras me decido a situarla en el tercer y último piso del pozo, en la parte más inferior de toda la construcción. La magia que se puede respirar en este enclave es indescriptible. Y por último, cómo no, la cuarta cámara la colocaré situada enfocando hacia el pozo, el verdadero protagonista de este lugar, de donde brotan tantas leyendas. Situadas todas las cámaras, comenzamos la grabación. Lo cierto es que nuestras esperanzas son muy grandes por todo lo que hemos podido descubrir en la investigación. Este es un lugar propicio en el que encontrar algo. Sin embargo, el tiempo va pasando y conforme vuelan los minutos, nuestra ilusión también lo hace. No conseguimos ver nada que, aunque es lo más normal, no es lo que buscamos. Por eso, al pasar la hora, me decido a aventurarme por mi cuenta. Con la cámara como mi único testigo, voy a aventurarme a recorrer absolutamente todo el castillo a ver si consigo encontrar alguna pista sobre aquella figura. Mis pasos me llevan hacia donde quieren en busca de encontrar algo en los lugares más inhóspitos del castillo. Me adentro en sus profundidades porque allí todo se ve y se siente de otra manera. Me encuentro en una de las habitaciones subterráneas de las que se desconoce el uso que tuvieron en el momento de su construcción. Deteniéndome a observarlas detalladamente, puedo afirmar que en su momento no sirvieron para prisión, ya que no veo ni verjas, ni cadenas, ni rastro, ni marcas de ellas. Si tuviera que aventurarme, diría que pudo ser bodega, pero ¿qué sentido tendría? No lo entiendo. El frío aumenta igual que lo hacen mis ganas por encontrar algo en mi camino. Estos rincones que estoy pudiendo recorrer me están hechizando. Me siento como un prisionero del castillo que intenta escapar sin encontrar la salida, como si fuera un viajero en el tiempo. Aquí doy por concluida mi investigación en el castillo de Portillo. Ha sido una investigación en la que nos han contado muchos nuevos misterios, muchas nuevas historias, muchas nuevas leyendas, todas ellas relacionadas de alguna manera con ese fantasma que es el que nos trajo aquí. Es una pena que ni en las cámaras ni tampoco en mi excursión por este castillo haya podido encontrar algo. Me cabe el consuelo de que las fotografías que realicé en el barrido fotográfico puedan arrojarnos algo de luz. Por lo pronto, aquí acaba mi viaje. Tras concluir la visita a la fortaleza y poder vislumbrar las fotografías una a una detenidamente, hemos confirmado la ausencia de toda evidencia paranormal en el castillo de Portillo. No hay nada en ninguna de ellas ni tampoco en los vídeos que grabamos. Hemos registrado todo exhaustivamente, pero lamentablemente, en esta ocasión, la fortuna no ha sido nuestra compañera. ¿Tener contacto con un fantasma a simple vista si eres un sensitivo? Sí, porque lo vas a ver. Si no, lo vas a sentir. Una persona que no sea sensitiva y no tenga la capacidad de ver gente que ya no está aquí, esos desencarnados, sí que vas a sentir, por decir de alguna forma, esa presencia, y se siente por mediación de escalofríos, fríos, se te pone la piel de gallina, hay algo alrededor que parece que no está bien, parece que nos tocan, hay una intranquilidad. Esa sería la forma que tiene cada persona de sentir que no sea sensitivo o que no los pueda ver como tal. Es cierto que la historia del castillo de Portillo es increíble y que estando aquí he podido desentrañar algunos misterios sobre el castillo que ni siquiera me esperaba. Pero la razón principal por la que vine aquí, que era encontrar una prueba del famoso fantasma, no ha sido posible llevarla a cabo. Y es por eso que tengo dos sensaciones enfrentadas al terminar mi investigación. Por un lado, la desilusión de volver sin ninguna evidencia al respecto, pero por otro, las ganas inmensas
de volver al castillo de Portillo e intentar de nuevo llevar a cabo estas pruebas y esta investigación. ¿Por qué razón se manifiesta un fantasma? Porque siempre tiene algo que decir. O sea, se van a manifestar siempre y cuando quede algo pendiente. Entonces, hay veces que parece que no, hay veces que se repite una misma historia en un sitio, que aparece siempre el mismo fantasma, que va y viene y vaga, pero siempre hay una historia detrás. Y esa historia detrás es la que muchos sensitivos las utilizan para que esas personas puedan ascender. Pero siempre hay algo detrás. Y es para poderles, por norma general, para poderles ayudar, aunque no siempre se dejan ayudar, pero siempre hay una historia detrás. Escenario de revoluciones y traiciones, el castillo de Portillo se presentaba ante mí como una fortaleza no tan conocida, pero que albergaba una historia y misterios que deseaba conocer en su totalidad. Tanto el municipio como la propia fortificación se me han mostrado mucho más interesantes y misteriosos de lo que me imaginaba. Haber podido disfrutar de una fortaleza tan bien conservada en donde los enigmas no paraban de brotar a cada momento, hacen que este lugar sea para mí uno de los más especiales que he podido visitar. En mis pensamientos quedará siempre sobre todo su zona subterránea, ese pozo de 32 metros de profundidad y esas 3 estancias enigmáticas que todavía no han revelado al mundo el propósito que tuvieron. Seguiré con ellas en mi cabeza, intentando desentrañar su misterio, con Portillo y su castillo siempre en mi recuerdo.